mundo de la salud, Consultorio de Endocrinología y Diabetes. Las hormonas nos vuelven locas. ¿Y a los hombres qué? Un espacio a cargo de la doctora Laura Maffei, médica, especialista en endocrinología. Egresada de la Universidad de Buenos Aires, matrícula nacional número 62.441. La doctora Laura Maffei, aquí, en el mundo de la salud. Muy bien, estamos en este espacio dedicado a la endocrinología con la doctora Laura Maffei. ¿Cómo estás, Laura? Bien, muy bien. Bueno, el tema de hoy... Y el tema de hoy era, bueno, a raíz de una pregunta que vos me ibas a hacer de una paciente o una oyente que nos... a la vinculación de la obesidad de las hormonas y las hormonas. Bueno, ¿cuál fue la pregunta? Te digo, precisamente, esta chica decía, no como nada, pero engordo igual. Yo quiero saber, quiero que la doctora Maffei me diga, sí, los problemas hormonales pueden hacer que engorde, porque la mamá es hipotiroidea. Vamos a hacer una respuesta en conjunto. Vamos a hacer una respuesta. Tenemos dos grandes. Por eso, hagamos una respuesta en conjunto. Acá que le damos la participación al caballero y después yo... Ravena y la doctora Laura Maffei. ¿Es eso posible, doctor? Yo voy a decir una cosa así, si tuvieran un grupo diría, no como nada, no comes nada, comes mucho, le hubiera contestado. No es nada, es mucho, y a veces hay un comer imperceptible, a veces no es una mentira lo que ella dice, tal vez puede ser algo que se llama mecanismo de negación, que no haya actos de no registro automáticos que se van sumando día a día, y tal vez ella se cuida en el almuerzo y la cena y no mide lo que el come, picoteo el fuera picoteo de permanente, que es una el registro de manera, estar sentado yo comiendo. llamo los pequeños asesinatos y no el gran crimen, pero a la larga hay un acto criminal hacia uno mismo que sería descuidarse y engordar. Y no hay no hay ninguna hormona que tenga que ver claramente con que haya personas que puedan estar más gordas, salvo casos excepcionales, uno en una estadística en 100.000 o 80.000, que puedan tener agregado una enfermedad, que son enfermedades suprarrenales generalmente, claro, o a veces hipofisiarias. Pero la realidad es que las hormonas de la madre tampoco tiene que ver con las hormonas de la hija, porque esa simbiosis no existe tan claramente. Y si la madre es hipotiroidea, hay que ver si esa madre hipotiroidea está tratada, porque si está tratada no es más hipotiroidea. Y entonces cuando uno dice soy hipotiroidea y por eso estoy gorda, entonces cambia de endocrinólogo porque no te está dando la medicación. Claro, y no hay nada que tenga que ver entre una tiroides que funciona lento y una gordura real, ¿no? Exactamente, yo creo que es importante... por ahí a lo mejor las tres áreas más claras que la gente plantea, ¿no? La pobre tiroides generalmente le otorgamos la culpa de todo. Y una cosa muy importante es, uno es ser o estar hipotiroideo. Uno es hipotiroideo, con eso podemos tener un aumento de peso de 2-3 kilos, generalmente retención de líquido, y digamos una vez que el paciente, como dice el doctor, inicia su tratamiento de sustitución, no está más hipotiroideo, será hipotiroideo porque si suspende la medicación, vuelve a retener, pero no es un aumento de peso realmente muy significativo, puede ser 2-3 que sea más difícil bajar. Que sea más difícil bajar, eso puede llegar a ser por un metabolismo más lento y por pero no son los grandes aumentos de peso que puedan llegar a realmente interferir. Doctora, ¿cuáles son los síntomas del hipotiroidismo? ¿Cómo puede ser una persona si tiene este problema? Los síntomas de hipotiroidismo, en general, si uno se sienta, por ejemplo, en el Obelisco y le empieza a preguntar a todo el mundo, todos lo tienen. Pero evidentemente hay que enfocar a aquellos que puedan llegar a tener un nivel de riesgo mayor, como por ejemplo antecedentes en la familia, un aumento de tamaño de la tiroides, etcétera. Generalmente son cansancio, desgano, caída de cabello, constipación, piel seca. La tiroides, alteraciones menstruales, puede llegar a ser que menstrue con mayor frecuencia, obesidad mayor abundancia. También. Obesidad, que es medio raro, digamos. No es sí un aumento de 3-4 kilos de peso, pero no realmente superar una relación peso-talla en forma tan importante. No es lo habitual para nada.
La tiroides es como es un gran regulador. Cuando funciona de más es todo al revés. Tiene, digamos, sudoración, excitación, el corazón late rápido. Y ahí sí que hay un adelgazamiento muy notorio, ¿no? Con el peso. Sí, es un adelgazamiento más notorio. Eso sí, en el caso del hipertiroidismo. Después tenemos un par de hormonas más que sería interesante plantear dentro de lo habitual. Por ejemplo, las pacientes que tienen una enfermedad que se llama poliquistosis ovárica suelen tener lo que llamamos una insulinoresistencia, es decir, hay una hormona que se fabrica en el páncreas y que normal y habitualmente trabaja para que censar la comida que va llegando y metabolizándose e incorporarla como energía a la célula. Cuando esto no se hace en forma adecuada, se desbalancea, no se segrega la insulina o no puede actuar en forma adecuada en el ritmo necesario. No es que falte, está, pero empieza a descalabrarse el sensible mecanismo que la organiza. Estos sensores no se relacionan bien. La insulina puede aumentar un poquitito en la sangre. La insulina tiene una gran tendencia a fabricar grasa también. Así que la insulinoresistencia es un punto a tomar en cuenta en aquellas pacientes que tienen poliquistosis ovárica y que se manifiestan con aumento de vello, alteraciones menstruales y aumento de acné y muchas veces tendencia a aumentar de peso, que es importante evaluar y tratar, y sobre todo lo más importante es agregarle a cualquier tratamiento que se le pueda ofrecer la actividad física, porque eso es un punto clave que potencia todos los tratamientos que uno le pueda llegar a ofrecer. Son pacientes que pueden tener predisposición a la diabetes en un futuro, así que son pacientes que tenemos que mirar con explicarles muchos bien. Riesgos también, riesgos cardiovasculares, riesgos oncológicos. Da como para hablar todo un programa sobre la poliquistosis ovárica que podríamos encarar también juntas, pero es un tema a tener en cuenta que estas pacientes suelen tener dificultad para bajar de peso y que tienen que incorporar la actividad física, además de cualquier otro tipo de tratamiento farmacológico si uno lo empezara. Y después, un poco como comentando, como dijo el doctor, hay una situación actual en nuestra vida cotidiana que es el estrés. El estrés, si bien en forma aguda, cuando es, la mejor, el equilibrio que nosotros tenemos, nuestro organismo tan maravilloso, desarrolló una serie de respuestas hormonales para que podamos estar hoy acá sentados desde la época en que el hombre primitivo se defendía de los animales que lo atacaban, y en ese momento la respuesta de estrés era una respuesta sumamente importante. Se fabricaba cortisol y adrenalina, y a través de esa respuesta los músculos se preparaban para actuar, el cerebro está mucho más alerta, el corazón late más rápido, la presión aumenta, y bueno, estamos totalmente predispuestos y en las situaciones óptimas para poder atacar ese animal que nos quería, de lo cual teníamos que defendernos. Después de eso había un reposo, una tranquilidad, y habíamos decidido si huir o quedarnos. El cortisol bajaba, todo perfecto. Pero hoy en día, y después de los años 70, empezamos a ver que los estresores psicosociales son los más importantes y que, esto depende de cómo lo vive cada una de las personas, cómo es la personalidad de cada uno, pero nos tiene permanentemente alertas y el cerebro no hizo ninguna mutación. Es decir, el cerebro sigue respondiendo como si el hecho de que nosotros tuviéramos, por ejemplo, nos hayan robado la cartera o estemos conectados todo el tiempo, o la inseguridad, ¿no? Puede ser un estresor. Sí, todos aquellos estresores, como dice la doctora Sonia Lupián, con la cual yo compartí un par de meses este año en Canadá. Los estresores se agrupan en 4 áreas: los que nos hacen perder el control, la imprevisibilidad, los que nos afectan el ego y las cosas que son nuevas. Todos estos factores hacen que nosotros estemos en tensión, y esta tensión permanente hace que nunca descansemos del cortisol. El cortisol nunca baja, permanece levemente aumentado, muy chiquitito, pero lo suficiente como para aumentar de peso, porque nos da más apetito, porque la grasa se nos
ubica a nivel abdominal y porque, bueno, no tenemos respiro y tenemos que aprender a reconducir esta situación y a ponernos desde otro lugar porque estas hormonas realmente nos son muy dañinas a largo plazo cuando no logramos tener un respiro de nuestros estresores diarios. Ahora, te agrego esto, lo que vos estás diciendo es más que importante, pero también es importante que a veces en la pregunta si uno es gordo por las hormonas o le andan mal, tenemos que aclarar que hormona o no hormona, si el ingreso energético, el ingreso de comida está por debajo de las necesidades de un cuerpo, por más que haya hormonas que no funcionen, uno igual puede no aumentar de peso. Y que hormona o no hormona, si uno hace una actividad física junto con un ingreso, a veces que puede estar por debajo de lo que come la persona que está al lado de uno, pero que uno sabe que puede regular ese peso si le importa Totalmente tanto. de acuerdo. O sea, no se engorda por ninguna, salvo por la molleja. Lo que pasa es que en ¿no? realidad el momento de que uno viviendo una situación de estrés crónico va a tener tendencia a comer más porque, Por bueno, supuesto. el hecho de haber descargado cortisol, ustedes imaginen que es como uno está en el auto, se enoja. Tiene que llegar a tiempo porque realmente necesita una reunión, pero resulta que hay un embotellamiento. Se acaban de parar un piquetero, se paró paró la ruta y tiene que llegar. Hay una descarga hormonal, hay una descarga de cortisol sumamente importante. Hacia dónde Y a está partir de ese entrenado y lo que momento tiene uno, cerca. si no logra tener en ese momento una situación de calma, de volver a pensar el daño que está recibiendo su cerebro, su economía y su organismo, y frenar un poco y cuando llegar, aunque llegue tarde, pensar una alternativa, bueno, realmente va a ser algo tan terrible, va a ser irreparable, es decir, empezar a poner un proceso de regulación de este estrés, cuando llegue se va a comer lo que aparezca, va a tener muy pocas posibilidades de poder hacer un equilibrio y controlarse, y es muy importante que todos empecemos a tomar conciencia del daño que a largo plazo nos produce, tanto a nivel emocional, a nivel cerebral, por el desgaste cognitivo que precozmente vamos recibiendo, así como también a nivel físico, Exacto. como dice el doctor, en no poder refrenar, una situación de apetito cuando uno se reacciona frente a un mamut, y bueno, después tiene hambre, es normal, Obvio. apetito. Lo que pasa es que ahora no está más el mamut, lo que tenemos es ese acúmulo de energía, que lo mejor que nos puede pasar es bajarnos del auto cuando lleguemos y salir a caminar unas cuadras. Oxigenarte, respirar hondo y además salir a caminar unas cuadras para desgastar esta buscar energía y buscar alternativas, alternativas, porque la no verdad que hacerle- si no nos queda totalmente adentro. No hacerle Ahora, caso les- tanto a lo que sale naturalmente, que sería, como dice bien Laura, el comer como uno de los placeres más al alcance de la mano, sino que uno ya sabe la experiencia que tiene con el comer, que la diferencia que una persona delgada puede comer para gratificarse y el estrés se fue y la comida no se quedó. Y la persona gorda, con el hábito de muchos años, tiene el momento de estrés, come para calmarse, el estrés se fue y la comida quedó. Y un Ahora Porque decía un delgado puede aumentar de peso Puede con el mismo mecanismo, Exacto. porque está sometido a un estrés crónico, puede empezar a aumentar. Exactamente. Les hago una pregunta a los dos, vinculado al tema hormonas y obesidad. Dentro del tema que yo toqué hoy, que es la perimenopausia y después la etapa postmenopáusica, todas las mujeres aumentan de peso. Todas las mujeres pueden no aumentar. Claro, yo te digo en mi práctica diaria que veo mujeres únicamente y a muchas las conozco desde muy jovencitas, pacientes que ya controlo durante 30 años con buenos hábitos. A partir de la etapa perimenopausia hay una ganancia de peso. Yo no digo llegar a una obesidad mórbida ni 30, 40 kilos, pero a partir de la Hay etapa... una redistribución Claro, grasa sí, también. Hay totalmente, redistribución, totalmente, eso sí. totalmente, pero hay una ganancia de Pero, peso. a ver, no es que por ahí yo aumentan te cuento 20 lo que kilos, yo ¿no? te contestaría, Sí. ¿no? Porque este es el discurso que me trae una persona Sí. que tiene sus 50 años o 45, 55 y me dice, hay una ganancia de peso. Y si hay una ganancia de peso, ¿cómo hacemos si es una cosa inevitable? Uno tiene que hablar mucho más de una tendencia del organismo a acumular más tejido adiposo y a producir menos tejido muscular. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Construir tejido muscular con la actividad física y no incorporar tanta cosa que se transforme en tejido adiposo, o sea, grasa, como lo hacía cuando era joven. O sea, darme cuenta que yo a esta altura, si quiero el cuerpo de joven, sí. no puedo tener los hábitos de grande, tengo que tener hábitos de joven. Por eso Con los nosotros hábitos uno de grande- los temas que le decimos a las pacientes es hábitos saludables, Exacto. ¿no? Ahora, Antes de medicar. Lo que ahora son hábitos saludables, cuando uno era joven, no eran hábitos, era costumbre
era tendencia natural. Se cambió esa tendencia y uno tiene que aprender qué tengo que hacer para poder ser como era antes. Entonces, si yo le digo a una persona, es normal, se agarra de eso y acepta, entre comillas, que esa normalidad y aumenta. En general va a ir aumentando y el peso. Entonces uno sabe que tiene en sus manos esta cosa de poder combatir, tal vez no con los dientes apretados, con sentido común, con atención plena, como hablaba Laura, con no incorporar ese picoteo, manejar la ansiedad de otra manera, puede combatir esa tendencia natural y estar adecuada a su etapa vital, digamos, puede tener 4 o 5 kilos de más que le van a quedar inclusive mejor. Que es lo que nosotros vemos, ¿no? El aumento de unos 5, 6, 7 kilos, ¿no? Perimenopáusica y está con 30, 40 kilos de más, que ya no es la perimenopausia. No, obviamente. Eso nosotros se lo explicamos, ¿no? Esos 40 kilos de más o 20 kilos de más no es la perimenopausia. Yo se los explico a los pacientes. Uno puede salir de eso si quiere. Yo lo que creo que es importante es que el déficit estrogénico tiene tendencia a relacionarse con insulinoresistencia y por eso hay un aumento a nivel vemos muchas menopáusicas con insulinoresistencia. Es un momento crítico como el que tenemos todas las mujeres que subimos, bajamos. Nosotros tenemos tantos momentos hormonales que son, digamos, tormentosos. Sí. Porque las crisis vitales, la menarca y la menopausia. Los embarazos, Claro, cada ciclo. Digamos, decimos que hay dos habitantes de la Tierra, los hombres y las hormonas. Muchas gracias. Entonces, la verdad que creo que es muy importante que la mujer entienda que realmente cambian los riesgos y cambia, como dice el doctor, su estructura de alimentación para poder conservar un cuerpo juvenil. La tendencia va a ser quizás a tener estos cambios no siempre va a ser sumamente fácil, es un camino que hay que ponerse bien firme con uno mismo, porque no es tan sencillo y hay que comprender que esta mujer está pasando por un momento crítico, por muchas razones y un montón de frentes, pero que lo puede lograr, porque si en este momento, digamos, ella no presta atención, es muy probable que haya cambios que se instalen y que después sea muy difícil de cambiar. Lo que siempre se dice en este momento es muy difícil para mí, pero cuando queden las secuelas de todo lo que estás comiendo, va a ser otro momento mucho más difícil, porque te quedó el momento difícil más la gordura más difícil todavía de eliminar. Entonces estás eligiendo un remedio calmante, lo que se llama un shortcut, un atajo para resolver un problema, comiendo de más o con la tendencia que no combatís y terminás con otra preocupación, que vas a estar gorda y además perimenopáusica y con los riesgos que trae todo vacío, eso y además con la depresión hay que decir, cada momento tenemos esto. Cuando los embarazos también es lo mismo, ¿no? Digamos, uno se deja estar y por ahí tiene 20, 30 kilos de más, es decir, son momentos que uno tiene que tener alerta. Tira la toalla. Bueno, muy bien. Laura, qué lujo, acá con Máximo, con Claudia. Una linda mesa. Un gran equipo. Muy bien, muy bien. Sigo la doctora Laura Maffei, médica endocrinóloga, matrícula nacional 62.441, directora médica de su propio centro, Maffei Centro Médico. Maffei Centro Médico. Un espacio dedicado al equilibrio de las funciones hormonales y sus relaciones con el comportamiento. Endocrinología, diabetes, nutrición, andrología, estética y más. Para más información, www.lauramafei.com.ar. Teléfono 4804-6669. Maffei Centro Médico 4804-6669.